Nos atiende. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio le saluda. Buenos días, Antonio. Gracias por la entrevista. Un saludo por intermedio suyo a todos los que siguen su programa. A ver, Marcelo, dígame, ¿qué impresión le ha dejado esta noticia que hemos recibido ayer de la reunión de varios miembros de partidos, de movimientos de la oposición allá en Estados Unidos? Bueno, me parece poco maduro políticamente contradecirse respecto a reuniones que legítimamente puede tener la oposición. De hecho, esto te muestra la fragilidad que tienen las alianzas que tienen representación política en la Asamblea, especialmente Comunidad Ciudadana, que sale su jefe de bancada a informar de una reunión e inmediatamente después sale un comunicado negando aquello y cuando le vuelven a preguntar no le queda otra que hacer caso a sus jefes y decir me remito al comunicado, desdiciéndose todo lo que había manifestado por la mañana. Eso me parece que es poco serio, primero. Segundo, comparto tu criterio de que la oposición tiene todo el derecho de poder reunirse. De hecho, en democracia es una oportunidad que se tiene el contacto con otros representantes de otras fuerzas de oposición. Lo que sí yo critico es que tengas que hacerlo fuera del país cuando estamos hablando de actores que viven en Bolivia. Ujú. Y segundo, no sé si realmente esa vieja política y esas reuniones y esas viejas prácticas son lo que el país quiere, pero bueno, están en su derecho de hacerlo. Así es, Marcelo. Yo también me sorprendí mucho cuando escuché que era en Estados Unidos. Debe ser por algo, de repente por allí tienen algún contacto, alguna persona que puede facilitarles algo, en fin, eso no lo sabemos, pero yo decía, Marcelo, que de repente la oposición, ahora que los del frente se están sacando los cabellos, tienen una gran oportunidad de presentar, no lo digo yo, ya lo han dicho cantidad de analistas políticos, en fin, de presentar una verdadera alternativa frente al movimiento al socialismo, de aprovechar esta circunstancia. Esa oportunidad, Marcelo, ¿tú crees que ha llegado, que puede ser un momento en el que realmente surja algo que pueda enfrentar al MAS en las urnas? Claro, nosotros hemos manifestado desde tiempo atrás, de hecho ha sido base también de nuestro alejamiento, la poca visión que se tenía ya hace tiempo de este escenario que te permite construir una oposición, pero con un cambio de paradigma Uh -huh. para mí importante. El cambio de paradigma tiene que ser que no tiene que haber unidad por unidad. La unidad tiene que darse en base a quienes quieren realmente ganarle al movimiento al socialismo y disputarle el poder. Porque hemos visto en otras elecciones que ha habido cierta unidad en algún candidato, pero no hay una disputa real del poder al movimiento al socialismo. Entonces, ¿de qué te sirve unirte para poner unos cuantos diputados, senadores, si no hay esa convicción de tomar el poder en el sentido noble de la palabra, Uh ¿no? -huh. Para trasladar esa llegada, digámoslo así, a futuro en beneficio de la población, algo que ya el masismo se ha alejado, Uh -huh. producto de estos 18 años de hegemonía que tienen y que ya no conviven con la realidad de la gente. Entonces, creo que ese debería ser el escenario de la oposición, construir una nueva oposición con ideas nuevas, un recambio generacional también, pero en base a una unidad de quienes sí quieren ganarle y disputarle el poder al movimiento socialista. Si me permites, Marcelo, no quiero dejar pasar esto que decías y que yo lo comparto contigo. Una cosa es salir y decir, sí, estuve, después no, ya no, después firmé un papelito nada más, o no firmé nada, en fin. ¿A qué le atribuyes esto? Es como si estuvieran haciendo algo malo, por lo menos esa es la impresión que yo tengo. ¿A qué le atribuyes tú esa actitud, Marcelo? Ahí viene mi cuestionamiento, pues cuando hay construcciones caudillistas en las organizaciones políticas, obviamente de esta reunión no sabía absolutamente nadie y cuando no sabes si hay reuniones de este tipo, ¿qué es lo que se va a conversar? No sé, un espacio político de unos cuantos, la posibilidad de si se gana tener ciertos ministerios. Entonces eso los pone nerviosos porque no hay transparencia. Si la negociación política y el acercamiento a la oposición tiene que ser de cara a la población para que la población pues defina después a quién va a confiar su voto. Pero si empiezas con estas formas poco transparentes, obscuras, contradiciéndote dentro de tu misma fuerza que estaba en esas reuniones, me parece que es un despropósito y te muestra el caos por el que se quieren organizar algunos políticos.
Le invito al diputado Pedraza a escuchar a ver qué dicen desde la vereda del frente. Tenemos declaraciones del viceministro Gustavo Torrico. Anoche también, cuando él se enteró de esto, dijo lo siguiente. Gustavo, te invito a verlo. Mire, la oposición en primer lugar no se va a unificar. Hagan lo que hagan. Son intereses particulares que siempre han manejado. Tienen una escuela de juntucha muy profunda en la que se mueven, y para ellos la unidad significa la repartija del Estado. Y se los ha dicho uno de ellos, Donald McLean, viejo lobo, serio, que es de la vieja escuela, y les ha dicho, ya dejen de hacer juntuchas. En resumidas cuentas, eso les dijo. Dejen de hacer juntuchas y trabajen en un proyecto político. No tienen proyecto político porque ese no puede ser el sacarlo al más del gobierno, sino que nos digan qué alternativa ofrecen al pueblo frente a lo que nosotros hacemos. Está bien, Tuto Quiroga salió el otro día a decir, hay que cambiarlo al MAS, inmediatamente traemos 25.000 millones, creo, del Fondo Monetario, hay que vender a las empresas, lo mismo de siempre, las viejas recetas del Fondo Monetario, pero por lo menos lo dijo. El resto solo es cambio, basta del MAS, basta de las. ¿Cuál es el fin? Digan, lo van a cambiar, así como el loco de Milei, ¿no? En la Argentina. Voy a posar los bonos, voy a cesar la educación, la salud, etcétera, etcétera. Díganlo, de pronto votan también por él, igual que allá, aunque las idiosincrasias son diferentes. Pero no preocupa, ¿sabes? Ya llama la risa más bien. Ya, viejos. Es como si ahorita todos los de mi tanda nos pusiéramos nuestros aretes y más salgamos de panqueros al Prado, ¿no? Un carro de risa, pues para la gente, eso vamos a hacer. Y esos son ellos ahorita, de verdad, esos son risas. Yo no les tomo pelota para nada. Simplemente buscan los intereses personales. Ahí está Marcelo. Le vamos a agradecer mucho a nuestro compañero de trabajo, a don Roberto Guzmán, colega periodista también, que nos manda todo este material. ¿Qué impresión tiene Marcelo sobre esto? Bueno, primero decirle a quien estaba anterior a mi participación que el MAS ya no es un proyecto político. El MAS ha terminado una descomposición donde ya no tiene un norte y menos una base, digámoslo así, que tenía un principio ideológica, con un modelo de Estado que había planteado la sociedad boliviana. El MAS se ha convertido en lo que criticaban de esos partidos tradicionales de años atrás, un grupo también de amigos que está tratando de subsistir y acomodando una estructura sobre otra y tratando de que intereses personales se sobrepongan para una elección del 2025. De hecho, no les interesa el país. Estamos en una crisis judicial, en una crisis institucional en la Asamblea, producto del adelantamiento de su calendario electoral dentro de la propia organización política del MAS. Entonces, eso vuelve a la pregunta anterior. Estamos en una buena oportunidad como oposición para poder lograr a partir de una unidad, pero lo que hemos dicho siempre, a partir de una receta, no a partir del chef. Primero vamos a hacer la receta y en eso hemos venido trabajando, particularmente yo y muchos colegas que tenemos las responsabilidades de nuestra visión y de nuestra posición como autoridades electas de reunirnos con todas las oposiciones para plantear un proyecto alternativo al modelo de Estado que tiene el movimiento al socialismo. Nosotros hemos planteado cosas básicas y estamos trabajando también en cosas más profundas o estructurales que las hemos planteado, y entre eso está la reducción del aparato estatal, de la burocracia. Las empresas estatales, estamos investigándolas, no dan los resultados necesarios, la corrupción, son un sinfín de temas que van desde lo económico hasta lo social, que tiene que reconstruir el modelo del Estado plurinacional que está ya desgastado, que no ha profundizado las autonomías y que sobre todo ha alimentado a una sola clase política donde ahora tienes oligarcas que se han beneficiado de estos 19 años del movimiento al socialismo, tratando inclusive de lavar sus fortunas con grandes empresarios del territorio boliviano, y vaya a saber si no también hay en el extranjero. Entonces, evidentemente lo que sí puedo compartir algo es que ya la política tradicional, la oposición que ha perdido varias veces con el movimiento al socialismo, debe buscar escenarios diferentes, no solamente entre jóvenes contra adultos. Creo que eso alguna vez me han malinterpretado cuando hablaba del adultocentrismo. Yo creo que es el cambio de ideas. Mientras se haga lo mismo de siempre,
los resultados van a ser iguales. Ujú. Y si empieza la oposición o una parte de la oposición con estas reuniones secretas, contradiciendo sus mismas declaraciones, sin ser claros qué se iba a plantear, con actores políticos que no sé qué representatividad también tienen dentro de la sociedad, no solamente dentro de su organización política, los resultados son nefastos. Pero sí creo que hay otra opción y otra gente que estamos trabajando en un tema que tiene que ver con ese cambio generacional, la deconstrucción del modelo de Estado plurinacional, el planteamiento de un nuevo Estado que permita la realización de las personas y que tengan la libertad de escoger y de vivir medianamente en un Estado que no tenga que por qué perseguirlos, no tenga por qué generarles escenarios de asfixia económica. Ese es un primer elemento, ¿no? Esto también es un proceso. O sea, cuando digo medianamente, no digo que no vamos a apoyar una libertad plena, sino que el trabajo es lo que nos va a llevar a poder plantear un modelo distinto y el tiempo nos dará la razón si se logra tomar el gobierno y sobre todo hacer un cambio en todas estas estructuras que mal han alimentado el Estado plurinacional durante tanto tiempo. Diputado, entiendo cuando me explica de que se está trabajando un proyecto, se están generando ideas, se está incluso haciendo un análisis de cómo está la situación del país en este momento, pero todo eso en algún momento tiene que tener una figura, tiene que haber un candidato, tiene que haber un líder. Hace poquito se hizo pública una encuesta del CELAC, por ejemplo, donde decía que por ahorita no hay nadie quien pueda ganarle al MAS, pese a la crisis en la que está. Teníamos en primer lugar a don Manfred Reyes Villa, por ejemplo, pero creo que no llega ni al 15%, en fin. En eso también hay que pensar, Marcelo. Últimamente, digamos que los líderes como que se han mostrado en Santa Cruz, pero en el resto del país no. En esa parte, ¿cómo se está pensando o cómo se debería mover la oposición? Vuelvo a reiterar, el tema más importante es tener un proyecto y decirle al país qué es lo que se plantea. Por eso siempre he sido una persona que defiende mucho esta posición de que sea la receta, por decirlo en una jerga más popular, Uh-huh. lo que nos tiene que llevar primero a la construcción de esta alternativa al movimiento al socialismo. Segundo, esa unidad se tiene que dar en base a quienes quieren ganarle al movimiento al socialismo, que no le tienen miedo al movimiento al socialismo y que no van a ser funcionales al movimiento al socialismo. Después viene lo más importante, ¿quién va a representar ese recambio generacional? ¿Quién va a representar esas ideas que se están planteando, esa receta que se está construyendo? Y ahí viene un escenario importante que los políticos también tienen que aprender, los nuevos políticos, a diferencia de los anteriores. La política es una ciencia, no es una decisión de un grupo porque cree que está mucho tiempo en esto, tiene la razón. Y ahí las campañas electorales juegan un papel importante. Entonces, en su momento, hay que ver quién es el candidato que seduce a esa población, que representa esas nuevas ideas, quien tiene esa capacidad de conectar con la gente, y esa persona tiene que ser la que conduzca esa campaña a futuro. Por eso no es importante ahorita mirar solamente el chef, sino más bien la receta y luego se encontrará el chef que podrá generar esa expectativa y sobre todo la adhesión de la población a través del carisma, a través de una campaña bien elaborada, a través de varios elementos que hacen, por ejemplo, a todo lo que se llama ahora en la ciencia el marketing político. Pero lo más importante es qué tiene de fondo y qué le ofrece a la población. Diputado, como siempre, le voy a agradecer la gentileza que tiene con nosotros. Ya lo vamos a estar convocando en una próxima oportunidad. Que tenga buen día. Para mí un gusto poder compartir con usted siempre. Gracias por la entrevista y un saludo a todos. Que tengan un excelente fin de semana.